Cuando miro yo tu gran bondad, cuando todas las cosas son nada en tu luz, Señor. Cuando es gozo el adorarte a ti y mi voluntad se rinde a tu amor. Cuando todas las cosas son nada en tu luz, Señor. Levantemos nuestras voces con todo nuestro corazón y dígale: te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo es para adorar. Dígale: te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti, solo a ti, solo a ti, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para adorar. Es un verdadero privilegio estar de nuevo con cada uno de ustedes en el seno de su casa. Yo quiero bendecirlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Carlos Contreras y soy pastor de la Iglesia Espíritu y Gracia de los Ministerios Ebenezer. Es un gusto saludarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y te damos la bienvenida. Estudiando la palabra en Apocalipsis capítulo 2, yo encuentro a una iglesia de la iglesia de Éfeso que tenía todo lo que necesita una iglesia para ser perfeccionada.
Ellos tenían la revelación de la elección y la predestinación. Sabían que estaban sellados por el Espíritu Santo de Dios, pero también sabían sobre los dones del Hijo y cómo edificar el cuerpo de Cristo y cómo prepararse para la batalla. Y todo eso se manifestaba que esta iglesia tenía 3 elementos que son esenciales en toda iglesia para poder hacer la perfecta voluntad de Dios. Entonces nosotros miramos el amor, la vida y la luz. Pero a pesar que tenían todos estos elementos, viene el Señor y le dice de esta manera: ¿has dejado tu primer amor? El Señor le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y luego le dice: vuélvete a mí y haz las primeras obras. De eso quiero hablarte esta mañana para que empecemos a impulsarnos y a preguntarnos: ¿qué es el amor de Dios para nosotros? ¿Qué es verdaderamente lo que Dios me quiere dar a entender? Porque Apocalipsis es muy claro cuando dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, esta mañana, a través de esta prédica, te quiero ministrar tu alma, quiero ministrar tu espíritu, pero también quiero ministrar para que la palabra, que es viva y eficaz, llegue a tu vida, te liberte, te llene, te dé paz, te dé el amor, te dé la gracia que tan anhelada es hoy en día en cada una de las familias. Entonces aquí entramos, pero antes, ¿por qué no oramos para que descienda la presencia del Espíritu Santo y nos guíe en lo que vamos a compartir? Padre, en el nombre de Jesús, pedimos tu palabra sea abierta para nosotros. Pero abierta la palabra, danos espíritu de sabiduría y revelación para poder discernir y entender cuál es tu voluntad y podernos alinear a ella para poder ser edificados y estar preparados para ese tiempo en el cual tú nos vas a llamar a través del arrebatamiento a las bodas del Cordero. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nosotros tenemos que iniciar qué significa el amor de Dios, o cómo funciona, o cómo se manifiesta el amor de Dios. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de cada uno de nuestros pecados. Entonces miramos esta parte tan gloriosa que Él nos amó a nosotros primero. Y en respuesta a que Él nos amó, sentimos ese amor intrínseco en nuestro corazón. Nosotros, al recibir a Jesucristo, finalmente pudimos amarlo como Él realmente se merece. Y en esto es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Nosotros tenemos que aprender cómo nace el amor de Dios. El amor de Dios viene y se manifiesta a través del Señor Jesucristo y a través de las buenas nuevas del reino. Este evangelio que se predicó en aquellos tiempos, en Judea, en Jerusalén, se predicó por todo Israel, trajo la respuesta anhelada de aquel pueblo que clamaba para que su Salvador viniera. Entonces, las buenas noticias del reino
se va a predicar en estos tiempos hasta lo último de la tierra. ¿Para qué se va a predicar? Para dar testimonio a todas las naciones que de tal manera Dios ha amado al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda y obtenga la vida eterna. Y luego de eso vendrá el fin. Va a venir el fin de una manera inesperada, aunque todo mundo sabe que estamos en la fase final de todos estos acontecimientos que se dan en el mundo. La Biblia es un libro lleno de buenas noticias. La Biblia es un libro maravilloso y nosotros miramos que cuando nosotros vamos a la Biblia no solamente nos encontramos con hojas y con páginas, sino nos encontramos con el corazón, con el amor, con la gracia y la fidelidad de Dios, con su voluntad, pero sobre todo nos conectamos con su vida. Para escribir esta palabra fueron necesarios más de 6,600 años y empezó a escribirse a través de Moisés, el más grande de los profetas, y fue terminado por el apóstol Juan. Y la Biblia fue confirmada 300 años después de nuestro Señor Jesucristo, en el año 397 después de Cristo, en el concilio de Cartago, se confirmó que la Biblia, esto que nosotros tenemos aquí, era la palabra de Dios. La Biblia quedó sellada casi por 1000 años, hermanos. Eso me trae desde el siglo hasta el siglo XV, la Iglesia Católica, que tenía los compendios de la palabra, que tenía todas las verdades, la escondió. Y en la historia se conoce en ese periodo como en la era del oscurantismo. Miremos pues, cuánto tiempo estuvo la Biblia escondida y la luz de la Biblia no se daba a conocer a los hombres. Pero en medio de ese movimiento de oscurantismo aparece un hombre que Dios llamó, porque él escudriñaba las escrituras, porque era un sacerdote, y como sacerdote sí tenía acceso a la palabra, mas él halló que el justo por su fe vivirá, que no era necesario las obras, sino era únicamente creer en el Señor Jesucristo. Y entonces, cuando él encontró esta verdad, empezó a divulgar las buenas nuevas a todos los de su tiempo, y ahí empezó la reforma que hasta el día de hoy nos alcanza. Pero en esos días también se inventó la imprenta y se imprimieron gran cantidad de Biblias, pero aún así la Biblia no quedó muy abierta, porque se necesitaban las revelaciones, se necesitaba la luz, se necesitaba que el amor y la gracia regresaba al corazón de la humanidad. Sin embargo, le damos las gracias al Señor, porque hoy tenemos acceso a esta palabra y se ha abierto constante y permanentemente para nosotros, para perfeccionarnos y ser preparados para estos tiempos que estamos viviendo, queridos hermanos. Gracias a Dios, hoy tú y yo y toda tu familia, nuestras familias, estamos perseverando en el camino que Él trazó. Nosotros estamos en hostilidad. No obstante, le damos muchísimas gracias al Señor y estamos abriendo en este momento su escritura que Él nos da. Y tenemos que regresar a las verdades primarias que le dieron origen a la prédica del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio son
buenas noticias. Y esta es la primera noticia que desde hace mucho tiempo se nos ha enseñado, pero que en estos tiempos nosotros tenemos que tomarla y ponerla en nuestro corazón. El Espíritu es el que da vida. ¿Dónde encontramos al Espíritu? En la palabra. En el principio, la tierra estaba desordenada y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí lo encontramos la primera ocasión. Y luego Jesucristo dijo que el Espíritu Santo ya no iba a estar solamente afuera, sino Él quería que habitara en nuestros corazones. Entonces el Espíritu es el que da vida. Nuestro cuerpo, nuestra carne, para nada aprovecha. Pero las palabras que están contenidas en la palabra que dice, las palabras que el Señor nos ha hablado, son espíritu y son vida. Quiere decir esto, que el Espíritu vino de la eternidad para enseñarnos la vida eterna y no solamente a enseñarnos, sino a impartir la vida eterna a través del sacrificio que Jesucristo hizo al morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Estamos felices de estar en este tiempo compartiendo las verdades del reino, porque las verdades del reino son espíritu y son vida. En estos tiempos Dios ha revelado que la iglesia debe de levantarse en su primer amor. ¿Te recuerdas? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué es el primer amor? El primer amor se manifiesta cuando Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él. Y luego, como el hombre cayó, el amor de Dios se manifiesta, que siendo nosotros pecadores, Él envió a su Hijo, Jesucristo, a predicar el Evangelio, para que por medio de las buenas noticias, nosotros adquiriéramos de nuevo la vida eterna y poder continuar en su perfecto amor. ¿Cómo conocer el amor de Dios? El amor de Dios se manifestó a través de Jesucristo. Y el amor de Dios en Jesucristo se manifestó a través de la predicación del Evangelio, que en estos tiempos, miren hermanos, en estos tiempos el Evangelio está totalmente diluido y está totalmente torcido. Por lo tanto, debemos de regresar, analizar los 5 evangelios, qué es verdaderamente el Evangelio para volver a Jesús y a su perfecto amor. Romanos nos dice lo siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún cada uno de nosotros pecadores, Jesucristo murió en su debido tiempo por cada uno de nosotros. Por eso yo te digo, a tus hijos tienes que estar constantemente aplicándole la palabra de Dios. Y cuando son pequeños, decirle, confesad conmigo, Señor, Jesucristo es el Señor. Y que reciban a Jesucristo en su corazón, porque en una de esas pega, porque uno realmente no sabe cuándo los hijos nacieron de nuevo. Por eso hay que ser persistentes para que la vida divina que está en nosotros ahora también sea transmitida a nuestros hijos. Entonces, continuando con esta hermosa palabra que salió del corazón de Dios, debemos de aprender cómo se presenta el Evangelio, porque al aprender cómo se presenta el Evangelio, estamos aprendiendo cómo es el amor de Dios. Cuando llegamos a la palabra, prácticamente todo nuestro ser debe de participar, espíritu, alma y cuerpo. Pero, ¿para qué abrimos la palabra?
Y muchos solo leen y lo guardan en su pensamiento y está bien. Pero nosotros tenemos que llegar a buscar el corazón de Dios, a buscar su voluntad, a buscar su Espíritu Santo, porque entonces vamos a tener una mente clara y un alma sobria y un espíritu dispuesto en ir en pos del Señor. Si abrimos nuestro corazón y dejamos que la palabra quede sembrada en nuestro corazón, miraremos muchos frutos del amor de Dios en nuestra vida. Podemos nosotros, a través de ese amor, amar a nuestro prójimo. Y ese amor, cuando amamos a nuestro prójimo, nos va a impulsar a empezar a compartir, a evangelizar la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué? Es por esto. Porque Jesucristo dijo, Él dijo, yo soy el camino. Yo sé que ya lo sabes, pero como estamos regresando a las verdades esenciales, nosotros tenemos que meditar en esto y enseñárselos a la gente. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede venir al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por su Hijo Jesucristo. Y esta es una de las verdades que traen a nuestra vida consolación, porque antes de eso, nosotros no conocíamos que había un camino. Nosotros pensábamos que los que decían es blanco, esa era la verdad. Y es verdad, pero hay una verdad que trasciende en nuestro corazón para llevarnos a la vida eterna. Y esa es la verdad, la palabra que Jesucristo plantó en nuestros corazones. Entonces, Jesucristo estableció una de las verdades. Escrito está, dijo él, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero el Señor también la dejó plasmada, lo que salió de su boca en la palabra. Por eso tenemos que acudir para oír qué es lo que el Señor me dirá tocante a mi queja. Y Jehová me respondió, escribí cuál es tu queja y yo voy a venir y te voy a responder. Pero clama a mí que yo te voy a responder. Entonces, ¿crees en el Señor Jesucristo? Sí, hermano, yo sí creo. ¿Y crees en el Señor Jesucristo? Yo también creo, dice. Porque hay cristianos, hay amigos que creen en el Señor Jesucristo. Pero para nosotros que somos los hijos de Dios, el Señor dejó establecida una verdad que tenemos que aprenderla a ver con sabiduría, inteligencia y discernimiento. Porque el Señor Jesucristo dijo, de cierto te estoy hablando a ti. Si tú crees en mí, las obras que yo hago, tú las harás también. Y aún mayores, porque yo voy al Padre. Yo voy a ir a interceder por ti en el Padre. Entonces dice, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Y aún mayores, porque yo voy al Padre. Este es un momento totalmente glorioso, en lo cual nosotros miramos lo que el Señor dice y lo que el Señor hace. Entonces, miramos esta verdad que el Señor establece en nuestro corazón. El Señor en este momento está fluyendo de una manera sobrenatural sobre tu vida para bendecirte y llenarte y darte las respuestas que tú necesitas. Solo está atento, porque al final oraremos por ti
y te bendeciremos, porque esa es la respuesta, la guianza que el Espíritu Santo nos da. Y dice en San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en el 16 dice, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros en cada etapa de tu vida, en las dificultades, en las victorias. Ahí está el Espíritu Santo auxiliándote, porque el Padre así lo estableció. Esta es una de las verdades que nos llenan y nos fortalecen y nos dan pertenencia, porque nosotros sabemos que no estamos solos. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir ni le conoce. Eso es tremendo, hermano. Nosotros conocemos al Espíritu Santo, porque Él mora dentro de nuestros corazones. Nosotros reconocemos cuando Él nos habla. Nosotros reconocemos cuando Él nos guía. Ese es el Espíritu de verdad. Pero el mundo no lo conoce, ni lo puede ver. Pero nosotros, que sí lo conocemos, tenemos que darlo a conocer para que lo vean y para que lo oigan. ¿De qué manera? A través del Evangelio, a través de evangelizar a las personas y llevarlas a Jesucristo para que entre en su corazón, y en ese mismo momento, cuando ellos confiesen que Jesucristo es el Señor, Él va a estar con ellos en cada etapa de su vida, porque tú hiciste lo que el Señor te mandó. Ámame, y la mejor manera de amar al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo es evangelizando. Pero existen muchos otros evangelios. Existen muchos evangelios, hermanos. El evangelio de la prosperidad, el evangelio... hay muchos. Pero yo quiero mostrarte únicamente dos para que tú determines cuál es el evangelio. El evangelio que yo te presento es un evangelio que no solamente llega por medio de palabras, sino este evangelio, que es el evangelio del reino de Dios, viene con el poder y el poder del Espíritu Santo. Y cuando viene el Espíritu Santo, viene con plena certidumbre de fe, de amor y de gracia. Entonces, yo te lo pongo para que tú recibas y sea administrado a través de la palabra. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en el poder, ¿verdad? En el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis. Entonces nosotros lo sabemos. Ahora nuestra fe, el Señor está aprendiendo el primer amor que tú debes de tener hacia Él. ¿Y cuál es ese primer amor? Ese primer amor es el que tienes que compartir a todas las personas para que vengan a la luz de Jesucristo y se conviertan de sus malos caminos. Ahí le estás diciendo al Señor cuando haces esa actividad: Señor, yo te amo. Señor, yo te amo. Señor, yo te necesito. Y al estar delante del Señor con esa condición, nosotros tenemos que aprender, hermano. La palabra del Evangelio se tiene que volver a reenseñar. Y a la iglesia se tiene que volver a reevangelizar. ¿Por qué? Para que el amor de Dios se active nuevamente en ellos. Tenemos que volver a Jesucristo a hacer lo que Él hizo y volver a sus verdades que se han perdido a través de estos años. Y no vivir el Evangelio.
con indiferencia y como un sabelotodo que dice, eso ya lo sé, eso ya me lo enseñaron, pero la verdad es que se dice, amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma y con todo tu corazón. ¿Amas a Jehová con toda tu alma y todo con tu corazón? ¿Amas al prójimo, a tu vecina, de la derecha, de la izquierda, el del frente? ¿El que siempre está hablando contra ti lo amas? Entonces, en la práctica es donde fluye el Espíritu Santo porque tú estás haciendo lo que te mandó. Cuando hablamos del Evangelio no estamos hablando solamente de la Escritura, sino aquí está el aliento de Dios. Y las palabras que Dios nos da son espíritu y son vida. La Biblia dice que el Espíritu es Dios mismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son exactamente Dios. Y nosotros tenemos que amarlo. Nosotros tenemos que ir caminando. Cuando predicamos la palabra, nosotros nos metemos en el río de Dios. Ya metidos en el río de Dios, empiezan a acontecer cosas sobrenaturales. En el río de Dios, la vida divina va creciendo. Y estamos dentro del río de Dios en la posición correcta. Y si estamos con un corazón abierto, con un espíritu afable y apacible para que el Espíritu Santo nos direcciona, entonces nosotros sabemos que predicar la palabra de Dios va a ser un verdadero privilegio. Ahora sí podemos definir qué es el Evangelio. El Evangelio de Dios es el reino de Dios. Y no existe evangelio sin reino y no existe reino sin evangelio. Y ambos están unidos. Y la manifestación del evangelio del reino es que siempre va a ir acompañado de poder. Y Pablo le dijo con franqueza, y esta palabra para estos tiempos fue hecha, fue establecido. Porque yo no me avergüenzo del Evangelio. Yo no me avergüenzo del Evangelio. Hoy, en la cual hay muchas inseguridades, tenemos que salir a predicar a chicos, a grandes, a ricos, a pobres, a enfermos, a encarcelados. Y cuando nosotros hacemos eso, manifestamos lo que Pablo nos enseñó y nos dijo. Porque yo no me avergüenzo del Evangelio. Porque cuando predico el Evangelio, el poder de Dios se manifiesta. Y cuando el poder de Dios se manifiesta, es para salvación a todo aquel que cree. Al judío, bendito sea mi Dios, bendecimos a los judíos primeramente, pero también al griego y a todos aquellos que necesitan del Evangelio como una respuesta a sus necesidades. Y me detengo aquí un momento. Yo no sé cuál es tu condición. Yo no sé los problemas que estás pasando. Yo no sé si esa depresión te mantiene estancado, si estás inmovilizado. Pero sí quiero decirte, el poder de Dios que se está manifestando a través de esta escritura te está haciendo libre. Si estás enfermo, te da la salud. Si estás preso, te da la libertad. Si estás sin trabajo y clamas, el Señor te va a dar el trabajo. Si tienes empresa y no vendes, el Señor va a bendecir las ventas. Si tus hijos están lejos, el Señor te enviará buenas noticias y hará que regresen a la casa del Padre. Yo te digo, yo bendigo tu vida, yo bendigo a tu familia, yo bendigo a tus hijos, yo bendigo a tus hermanos, a tus padres. Yo los bendigo porque la palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvos tú y tu casa. Lo primordial es volver al primer amor.
predicar las palabras, y mientras tú le predicas a gente que lo necesita, el Señor estará trabajando en tu enfermedad, estará trabajando en tus estudios, estará trabajando en cada una de las tareas que realizas y te va a dar la victoria. Esto es fascinante cuando uno encuentra lo que Dios es. Yo activo las respuestas del reino de Dios sobre tu vida y te bendigo en el nombre de Jesús. El evangelio sin poder del Espíritu Santo no es evangelio, hermano. No es evangelio. El único evangelio que existe es el que transforma el alma, los pensamientos, las vidas, transforma las circunstancias y las situaciones. Es el único evangelio. El evangelio del reino está vinculado con el poder de Dios. ¿Para qué? Para transformar a todas las almas. Y hay millones de almas que necesitan ser transformadas. El evangelio del reino debe ser lleno de milagros, portentos, señales y maravillas. Mira, el evangelio de Dios es poder, es poder. Entonces, ¿estamos dentro del reino? Sí. Entonces salgamos a evangelizar para que el poder de Dios se manifieste en aquellos que están necesitados. Y quiero presentarte el primer evangelio. Jesucristo ya había partido, pero había preparado a 12 discípulos que posteriormente llegaron a ser sus apóstoles. Los apóstoles ya estaban revestidos del poder del Espíritu Santo. Y entre de ellos estaba un evangelista que se llamaba Felipe, que era un diácono lleno del Espíritu Santo, que era tanta la llenura y la transformación que había hecho en él, en su familia, que incluso hasta sus hijas profetizaban. Felipe descendió a la ciudad de Samaria. Te lo voy a poner. Felipe descendió a la ciudad de Samaria. Él predicaba a Cristo y las multitudes, cuando oyeron las buenas nuevas, vinieron y dice, y prestaban atención a lo que Felipe decía. Pero no solamente a lo que él decía, sino veían todo lo que estaba aconteciendo, y al oír y ver las señales que hacía. ¿Qué hacía Felipe? Y nos damos cuenta que cuando Felipe estaba predicando, acontecieron muchas cosas, que dice que cuando él empezó a predicar, muchos que tenían espíritus inmundos empezaron a ser liberados. Los espíritus inmundos salían gritando a gran voz, y muchos de los que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Esto era impresionante. Imagínate, la ciudad de Samaria. Jesucristo se había encontrado con la samaritana. La samaritana encontró a Jesucristo y descubrió que era el Hijo de Dios. Y ella fue y empezó a predicar la palabra en Samaria. Ahora llega Felipe. Felipe, ya que Jesucristo no está presente, creyendo lo que el Señor había dicho, que las mismas obras que él había hecho las podía hacer, y él se tomó en el amor de Dios, tomó valor y empezó a hacerlo. Y muchos empezaron a ser liberados, muchos empezaron a ser sanados de toda enfermedad. Entonces le trajeron las grandes cantidades de enfermos y todos eran sanados, no por Felipe, sino por el poder de Dios al predicar al Señor Jesucristo. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno está anunciando un evangelio diferente y contrario al que hemos recibido,
el tal sea anatema. Porque hemos aprendido en esta mañana que el amor de Dios, cuando uno empieza a predicar, uno se vuelve a Dios, y el amor de Dios a través de la sangre de Jesucristo, a través de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo, empieza a manifestarse con poder, con señales y maravillas. Ahora, nosotros miramos que en la ciudad de Samaria había un mago llamado Simón, Simón el mago. Y este siempre engañaba a todo el pueblo porque era un brujo, era un hechicero, y con artes de maleficios y con artes de magia engañaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo decía que en ese hombre estaba el poder de Dios. Y dice la palabra, y todos, cuando iban a ver a Simón el mago, estaban atentos, prestando atención a lo que él decía. Y todos pensaban que ese evangelio de las tinieblas, pensaban que ese era el poder de Dios. Y prestaban atención para muchos tiempo, pero por mucho tiempo los había engañado con sus artes mágicas. Pero miramos que este es un evangelio totalmente diferente, hermano. Hermanos, el evangelio del reino de Dios viene acompañado con poder. ¿Y quiénes son los portadores de ese poder? Los que aman al Señor Jesucristo, los que están en el Señor Jesucristo, los que volvieron su corazón al Señor Jesucristo, y ese eres tú, y ese soy yo, esa es tu familia, que el Señor va a usar en breve para que a través de ese amor que tú tienes, el amor es el canal perfecto donde Dios se va a manifestar para que prediques, y no solamente para que prediques, sino también para que el poder de Dios sane, liberte, levante y restaure a aquellas personas que necesitan una palabra. Entonces, dice la palabra, por tanto, miramos que este Simón el mago, cuando miró que llegaron los apóstoles a Samaria y empezaron a ministrar, ahora el poder que estaba en Felipe, les empezaron a ministrarle la llenura del Espíritu Santo para que estos nuevos convertidos tuvieran la fe y el amor para poder ser transformados, ser formados como discípulos, y luego que el Espíritu Santo se manifestara a través de su amor para que ellos también predicaran. Entonces Simón el mago ni siquiera era discípulo, ni siquiera era discípulo, se acercó a Pedro a decirle, dame a mí de ese poder, porque él miraba que cuando el Espíritu Santo descendía, muchos eran sanados, muchos eran liberados, muchos eran llenos del Espíritu Santo, hablaban en nuevas lenguas. Entonces se le dijo, mira Pedro, yo quiero eso que ustedes tienen. Y era tan fácil. ¿Cómo lo podía lograr? Siendo discípulo, obedeciendo la palabra de Dios, siendo entrenado, capacitado y enviado. Luego de enviado, ese poder se iba a manifestar en él. Pero él quería el poder de Dios para manosearlo, como lo hacía con las artes mágicas. Y le dijo, dame ese poder. No me importa cuánto cueste, pero tú dame ese poder. Dame ese poder. ¿Cuánto quieres? Yo tengo aquí mucho dinero. Te lo voy a dar. Entonces viene Pedro y le dice, este es el evangelio. Este es un evangelio diferente. Y es totalmente peligroso porque es diferente. Entonces, cuando Simón el mago le dijo esto a Pedro, Pedro le dijo, mira vos, arrepentite de esta tu maldad,
porque él no quería el poder de Dios para que el nombre de Dios fuera magnificado y glorificado, sino para ser famoso él, y que la gente lo siguiera. Entonces le digo, ruega al Señor que si es posible, se te perdone el intento de tu corazón. Su corazón no estaba en el reino. Su corazón no estaba en Cristo. Su corazón estaba únicamente en el poder para poder engañar a la gente. Pero como el poder del reino no se compra ni se vende, sino solo se le da a aquellos que aman al Señor y predican su palabra, entonces le dijo, porque veo que Jesucristo no está en ti, le dijo, porque le dijo, porque veo que estáis en hiel y amargura y en cadena de iniquidad. Qué tremendo, hermanos. Yo me quedo espantado. Yo me quedo, porque ese era un evangelio diferente. Ese era un evangelio para engañar a la gente. Ese era un evangelio para manosear almas. Era un evangelio únicamente para hacerse ricos. Era un evangelio diferente. Entonces, el Señor establece una palabra tan acertada en ese momento que dice lo siguiente. Entonces, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo quiero bendecirte en este momento y decirte que Dios te ama, que no se ha olvidado de ti, que Dios te ama y está esperando que tú recibas a Jesucristo en tu corazón. Si tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, yo te digo, se te ha predicado en este momento el evangelio del reino de Dios. Y con el poder que tiene la palabra, que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, entró en tu corazón. Ahora tienes que decirle de esta manera al Señor. ¿Por qué no lo haces conmigo? Padre Santo, yo me arrepiento de mis pecados, de mi manera de vivir, de todo lo que he hecho, de la manera que he vivido. Yo te pido perdón. Perdona mis pecados. Perdona todo lo que hice. Perdóname, Señor. Yo te pido perdón en el nombre de Jesús. Llena mi vida. Llena mi corazón. Lléname, Señor, con tu amor. Perdóname. Ahora dile, Señor, yo reconozco que Jesucristo murió por mí, perdonó y lavó mis pecados. Él ha perdonado mis pecados, pero yo también quiero renunciar a las maldiciones hereditarias. Y te pido que borren mis iniquidades, Señor. Borra las iniquidades. Yo confieso que Jesucristo es mi Señor y que Él es mi único y suficiente Salvador. Si tú has hecho esta oración, yo te digo, has sido trasladado de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Y no importa lo que haya acontecido en tu vida, el Señor te perdonó. Y si el Señor te perdonó, no hay nadie que te condene. Ahora regresemos en el nombre de Jesús. El Señor en este momento quiere que tú regreses su corazón a Él. ¿Por qué no le dices, Señor, yo reconozco, como la iglesia de Éfeso, que tengo tu amor, que tengo tu revelación y que tengo tu luz? Pero no me gusta evangelizar, Señor. Yo te pido
regresar a mi primer amor, Señor. Tener la pasión que antes tenía. Tener la voluntad que antes tenía para encontrarme dentro del reino de Dios y poder evangelizar, y que cuando evangelice, Señor, muchos sean sanados, los ciegos vean, los cojos caminen, los endemoniados sean libertados, de la misma manera que lo hizo el Señor Jesús. Y tomo la palabra que el Señor Jesucristo hizo y dijo que las mismas obras que Él había hecho, las íbamos a hacer. Yo anhelo, dile al Señor, yo anhelo hacer tus obras y regresar a mi primer amor. Hoy me arrepiento y vuelvo a las primeras obras que tú determinaste, que tú estableciste. Yo te doy gracias en el nombre del Padre. Gracias, Señor, porque me perdonaste. Gracias, Señor, porque tu poder está activando mi primer amor para regresar a ti. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Yo te bendigo. Bendigo tu vida. Bendigo a tu esposa. Y profetizo que han venido los cambios que tú necesitabas. El cambio, el primer milagro está en tu vida. Has vuelto a tu primer amor. Ahora, todas las demás cosas llegarán por añadidura. La bendición a tu hogar, la bendición para tus hijos, la bendición de tu trabajo, la bendición para tu empresa. Todo eso ya ha llegado por pura misericordia y por añadidura. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima. Cuando miro tu santidad, cuando miro yo tu gran bondad, cuando todas las cosas son nada en tu luz, Señor. Cuando es gozo el adorarte a ti y mi voluntad se rinde a tu amor. Cuando todas las cosas son nada en tu luz, Señor. Levantemos nuestras voces con todo nuestro corazón y dígale: te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo es para adorar. Dígale: te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro solo a ti, solo a ti. La razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo, la razón